Hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá de nuevo en el tercer módulo del curso y final. Y como yo ya les venía adelantando en los cursos anteriores, vamos a terminar con esto, ¿cierto? Con prevención del suicidio. Pero cabe destacar que no podemos hablar de prevención del suicidio sin hablar también de las autolesiones, ya que las autolesiones suelen ser como la principal alerta, sobre todo en etapa infantil, adolescente y adultez joven. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante entender también un poco la etiología de las autolesiones para después poder hablar finalmente de la prevención del suicidio, ¿ya? Y las estrategias, y los factores de riesgo, los factores protectores, las señales de alerta, etcétera. Entonces, en este módulo vamos a revisar primero las autolesiones y posteriormente la prevención del suicidio. Vamos a comenzar entonces. Bueno, un poquito de historia muy breve, porque esto ustedes también lo tienen que leer, ¿cierto? Eh, el origen histórico, así como del fenómeno de las autolesiones. Ahora, paréntesis, las autolesiones, uno al tiro inmediatamente imagina cortes, personas que se hacen cortes, pero también pueden ser personas que bueno, la verdad es que todo lo que tenga que ver con autolesión, ¿ya? Pero lo más común son los cortes, pero también nos encontramos con gente que se piñisca, gente que tiene costras, por ejemplo, y se saca todas las costras, o que se hace corte para tener costras y sacarse las costras. También podemos encontrar, como les digo, con gente que se piñisca mucho, hay gente que se rompe las uñitas, como los cueritos que rodean las uñas, también es considerada una autolesión si eso genera malestar general y no permite incluso trabajar, o sea, como romperse toda la parte de alrededor de las uñas también se ve. No es lo más común suelen ser los cortes, pero sí existen, ¿ya? Bueno, un poco de historia, como yo les decía, se comenzó como, comillas, popularizar esta como conducta de las autolesiones, principalmente a partir de íconos como de películas del cine. En este caso, acá se menciona, por ejemplo, muchas de las películas iniciales que hizo Angelina Jolie, hay dos en particular, si mal no recuerdo, en donde el tema de los cortes está muy presente. Y además porque ella, como actriz también, comentó que cuando estaba como en el auge como actriz, ella comentó que en su adolescencia se había realizado cortes también. Además, por ejemplo, la otra actriz, Drew Barrymore, también comentó que se había realizado eh, cortes en algunas partes de su cuerpo también con cuchillo. Y así no solamente ella, yo lo pongo como ejemplo, pero en general apareció como todo un conjunto de personas, cantantes, famosos, diciendo que en su época adolescente también se habían cortado y que era una conducta, incluso por ahí algunos dijeron que era una conducta satisfactoria. Entonces hubo todo un revuelo también en relación a la preocupación de los servicios de salud y también en salud mental en incorporar las autolesiones como un tipo de antesala a una enfermedad en salud mental, que ya las hemos revisado, las más comunes al menos. Entonces las autolesiones también están dentro de estos criterios clasificatorios del DSM-5, ¿ya? Y por lo mismo, porque efectivamente empezó a haber un auge que generó real preocupación por la comunidad, en este caso de la salud, y también preocupación por la comunidad científica, ¿cierto? ¿Qué pasaba con esto? Ahora, antecedentes de las autolesiones existen desde de siglos antes de Cristo. Hay algunos historiadores que han logrado recuperar y juntar antecedentes de que las autolesiones, bueno, también sabemos que las autolesiones no solamente son para infligirse daño de forma voluntaria, sino que también las autolesiones son muy culturales, ¿verdad? Hay culturas que se escarifican, que es esto de marcarse con fuego caliente, por ejemplo, su etnia, por ejemplo, su grupo social, y la escarificación también es bastante cultural, también se conoce de ella desde épocas cromañónicas, incluso por así decirlo. Era una forma como de distinguirse dentro de la tribu o dentro del lugar a donde pertenecía. Y eso ya no tiene que ver con esto de tener la voluntad de hacerlo por temas quizás emocionales o por no poder sobrellevar una emoción en particular, sino que eso ya también tiene que ver con temas netamente culturales y que están normalizados, ¿verdad? Entonces también ahí hay que hacer la distinción de eso.
Entonces, yo les puse acá un ejemplo, por ejemplo, de algo que es bastante común, se ve mucho, yo creo que ustedes también lo han visto, que es cuando los padres o los cuidadores, las personas cercanas, sobre todo, que este fenómeno es muy de inicio temprano en la adolescencia, le preguntan generalmente a su hijo o quien sea, le preguntan qué pasó, y siempre el gato, o me pasé a llevar, o me rajuñé muy fuerte sin querer, o lo hice durmiendo, no me di cuenta, tengo las uñas muy largas, no sé, yo he escuchado como ese tipo de explicaciones, y uno como adulto también es como, ok, porque igual es complejo comprender cómo se van, cómo tu hijo, hija, sobrino, nieto o nieta va a querer hacerse daño. Es difícil entender este fenómeno. Es como si uno lo que más hace es cuidarse, protegerse, a lo mejor no así que anda todo el día uno mirándose al espejo, pero cuidarse, ¿cierto? Tener buena salud, aparte que duele, entonces es difícil de entender. Imagínense, aquí tenemos este caso, que es un caso real, que atendí yo, en donde ella me dice, yo nunca la vi, nunca supe, aparece la culpa, y hay un montón de situaciones que hay que tratar, que hay que hacer con psicoterapia, son situaciones que hay que enviar de forma inmediata también a PROSAM. No porque sea en sí mismo una enfermedad de salud mental, porque no lo es, pero es una conducta que puede acompañar la antesala de un problema de salud mental, en sí misma como conducta, porque es una conducta aislada, y de hecho puede acompañar a varios problemas de salud mental a posterior. No solamente uno al tiro piensa en la depresión, un brote psicótico, pero no, podría acompañar a hartos cuadros clínicos, ya entre ellos, por ejemplo, podría acompañar un trastorno de estrés agudo, ya un trastorno de estrés postraumático, podría acompañar también un trastorno oposicionista desafiante, en el caso de un adolescente, podría acompañar también, podría ser una conducta esperada en toda la gama de los trastornos del ánimo, en este caso, ya que los revisamos también. Eh, Algunos trastornos de personalidad en desarrollo también se suele ver en el histriónico, en el trastorno de personalidad limítrofe, también es bastante común en desarrollo, ya sea adolescencia o adultez joven, ¿ya? Después nos vamos aquí, vamos a empezar de a poquito a llegar, porque yo les decía la importancia de no podemos hablar del suicidio solo porque hay una señal de alerta, y estas suelen ser las autolesiones, ¿ya? Por ejemplo, la no suicida es una conducta deliberada de producir daño directo en mi cuerpo, y cuyo resultado va a ser la lesión específica de un tejido. ¿Ya? Así bien concreto, bien crudo también. Pero efectivamente se define de esa manera, las no suicidas. Hay algunas denominaciones muy conocidas en el DCM, salen como con estos nombres, eh, y también se le conoce así en las redes sociales. Bueno, hay todo un movimiento, hubo por ahí por el año 2000, más o menos, donde yo les contaba estos antecedentes de estas actrices que lo confesaron, por ejemplo. Hubo un movimiento en redes sociales que promovía, bueno, todavía, pero es más oculto, que promovía las autolesiones como una forma de demostrar la valentía, de demostrar que era capaz. Entonces no era por dolor emocional o por no tener la capacidad de poder expresar esta situación, una emoción, sino que voy automáticamente, me hago un corte. No, esto era así era como un challenge, a ver si te atreves a hacerte el corte en la muñeca de acá a acá. Y así eran bien específicos, habían videos, habían comunidades completas de puedes pertenecer a nosotros, redes sociales, si es que solo puedes pertenecer a nosotros si es que te cortas, por ejemplo, si es que nos muestras tu lesión, por ejemplo. Todavía se ve, y con estos nombres, todavía se ve, pero como ahora hay mucho más control de las mismas empresas de redes sociales. Ustedes saben que ahora simplemente bloquean a la persona que publica, por ejemplo, algo por el estilo, la misma empresa bloquea, en este caso YouTube bloquea, Instagram bloquea, y eso lo hace a través de la denuncia de los otros usuarios de las redes sociales. Ahora sabemos que eso no pasa siempre, también existe la Deep Web, ¿verdad? Que es un lugar donde existen muchas páginas que son prohibidas, etc. Tampoco el objetivo del curso
las autolesiones, pero les cuento un poco también que hay todo un culto al tema de las autolesiones. Entonces, otras autolesiones no suicidas, como yo les decía, evidencian que el comportamiento autolesivo más común van a ser los cortes, pero yo también ya les adelantaba que teníamos el rajuñarse, el quemarse, golpearse también, pegarse muy fuerte, sobre todo en las piernas hasta quedar con ciertos hematomas, interferir en la cicatrización, o sea, tener el corte y sacarse las costras, y por supuesto ingerir sustancias, que esa uno a veces como que dice, no, es que esto es un intento suicida. No es un intento suicida, es una autolesión, que puede ser suicida o no suicida. Claro, conductualmente es un intento, pero se considera una autolesión la ingesta de medicamentos, por ejemplo, al por mayor, por así decirlo, la ingesta de sustancias tóxicas. Aquí yo he visto casos de adolescentes intoxicados con cloro, amoníaco, a ver, estoy recordando lo que veía mucho en el servicio de urgencia. La verdad es que la mayor cantidad es cloro, o sea, perdón, pastilla, unos cuantos casos con cloro. Eran no suicidas por las dosis, y cuando ya después pasaba, uno hacía la acogida, la contención, ¿cierto? La intervención correspondiente, y la mayoría de las personas decían, no, si no me quería matar, solo quería dormir, solo quería desaparecer, solo quería estar un rato, porque generalmente uno les dice así como, ¿y cuánto ingeriste? No, si fue una tapita mezclada con 3 vasos de agua, por ejemplo, cloro o amoníaco. Y a veces pasa que lo dicen, no, pero la intención, porque si me hubiese querido matar, agarro cloro, me tapo la nariz, me lo tomo, y lo manifiestan. O definitivamente también me puedo rajuñar, en vez de hacerlo con la uña, agarro un cuchillo y me lo pongo en el estómago, por ejemplo. Entonces, así. Entonces, por eso se consideran no suicidas, ¿ya? Porque no llegan a un nivel de daño que me pueda matar, por así decirlo. Características de las autolesiones no suicidas, ¿ya? Daño físico, ¿cierto? Va a haber una intencionalidad, va a haber una baja letalidad, o sea, es decir, yo sé que no me voy a morir con lo que me estoy haciendo. Socialmente siempre esto va a ser una conducta inaceptable, porque el criterio de todos los puntos de vista no está bien, ¿cierto? No es la mejor forma de manifestar las emociones, no es la mejor forma de sacar, como se dice, las emociones, externalizar. No, estamos claros que no lo es. Mecanismo de enfrentamiento también es esto que les digo, es como la forma que estas personas sienten en que pueden enfrentar dificultades emocionales, como que no lo pueden decir, entonces prefieren sentir el dolor, porque ese dolor alivia antes que poder decirlo, por ejemplo. Y no hay una causa física también aparente dentro de la investigación. También dentro de las teorías que se barajan en las autolesiones, nos vamos a encontrar con esta de la imitación de conducta, ¿ya? Entonces, en esta imitación de conducta, ya lo estábamos conversando recién, en esta diapositiva más que nada es como el dato más duro de lo que yo les comentaba recién, de estas páginas web, que cómo se identifican también estas verdaderas comunidades que se identifican como SI, que era self-injured, que es la autoagresión en sí misma, etc. Esto es como algunos antecedentes para que los puedan revisar también. Entonces, va a ser súper importante tener algunas ideas, hipótesis, ¿verdad?, de por qué las personas se autolesionan, ¿ya? Esto es un tremendo mito, y lo quiero dejar bastante claro, porque todas las investigaciones también lo han sugerido así. En general, las autolesiones no son para llamar la atención, ¿ya? Puede ser por imitación, como lo vimos recién, autolesiones por imitación, sí, puede ser, pero esa imitación, por algo el joven está imitando una conducta que estamos muy claro
que no es una conducta esperada y que es una conducta que también es dolorosa y que también genera daño físico desde la imagen. Entonces, si un joven, por ejemplo, lo hace por imitación, tampoco es que no haya que prestarle atención porque imitó al cantante tanto. O sea, si un joven está dispuesto a hacerse lesiones independientes del por qué, si es por imitación o es por pena, o porque no puede manejar una emoción, etcétera, siempre, joven o adulto, siempre va a haber una o unas causas. Entonces cuando dicen, no, este chico se cortó, no, si lo hizo para llamar la atención, eso nosotros como profesionales de la salud jamás lo podemos decir, porque la verdad es que no es así, algo hay. Insisto, si fue por imitación por el cantante, ya, sí, fue por imitación, pero ¿por qué no imitó, por ejemplo, la ropa del cantante? ¿Por qué no imitó, por ejemplo, los aros de la cantante o del cantante? ¿Por qué no imitó una polera que pueda tener ese cantante? No, si prefirió autolesionarse, es porque ahí están pasando cosas. Esto nunca puede pasar desapercibido. Una autolesión, si ustedes en consulta o en urgencia, llega alguien y les dice, no, es que no sé, ¿qué tiene ahí su hija, hijo o usted? No, es que me corté o mi hijo a veces lo da, pero nada raro, si es para llamar la atención porque no le quise comprar algo, por ejemplo. Eso se escucha harto. Eso no es así. Ya, algo está pasando ahí y hay que prestarle mucha atención. Otra posible explicación, ¿verdad? Son las dimensiones intrapersonales. Hay una disminución en los estados afectivos y o cognitivos, ¿ya? Es decir, algo pasa a nivel emocional y a nivel de mis percepciones, que es lo cognitivo, ¿cierto? Pasa a nivel de mis percepciones que yo intrapersonalmente o intrapsíquicamente en estas dimensiones algo está pasando. Aquí algo no encaja, algo no está bien, ¿ya? Y a nivel de dimensión interpersonal, puede estar pasando algo con los apoyos sociales o los no apoyos sociales, o la disminución de los apoyos sociales o los tipos de apoyos sociales, que eso también es considerable. Por ejemplo, los adolescentes que sufren bullying, por ejemplo. Un adulto joven que está estudiando y que también es como, siente que no pertenece como a la universidad o al sello, y los amigos en vez de apoyarlo lo molestan o le dicen cosas, en un lugar de trabajo también, porque puede pasar. Ya, en la adultez es bastante menos común, pero pasa. ¿Ya? Generalmente el objetivo es como ¿por qué estamos pensando que las personas se autolesionan? Generalmente los objetivos van a tener que ver con regular experiencias afectivas no deseadas, ya que de otra forma no saben cómo hacerlo. Como yo les decía antes, aquí hay una dificultad en la expresión emocional, en poder decir sí, tengo rabia, tengo tristeza, sabes que me molesta mucho lo que me dices, no me gusta que me hables así, mamá, papá, ¿saben qué? Siento que no me escuchan, etc, etc, etc. En vez de hacer eso, simplemente no dicen, no manifiestan nada y simplemente recurren a la autolesión como una forma de calmar la angustia, la ansiedad y la frustración en general. Las personas que han tenido este tipo de conducta dicen que en sí, al momento de cortarse o hacerse lo que sea, como veíamos recién, se alivian. Efectivamente, ustedes como profesionales de la salud saben por qué se alivian. Bueno, desde el punto de vista médico, físico, ustedes lo saben, pero el punto de vista psicológico tiene que ver también a nivel cognitivo con prestar atención en otra cosa. Entonces, claro, si yo estoy con pensamientos intrusivos, ahí rumiantes, mucha tristeza, mucha angustia, yo me hago un corte y toda la atención de mi cerebro, de mis pensamientos, todo se va al corte. Entonces, claro que me alivio, porque los pensamientos intrusivos, los pensamientos de ruina, empiezan o sea, automáticamente desaparecen, porque ¿en qué se concentra todo, incluyendo lo emocional? En el corte. Entonces, automáticamente se regula esta emoción o lo que está pasando. Entonces, explicaciones desde las teorías, porque las otras eran como las posibles por qué, en términos generales. Las teorías constructivistas son las que mayormente han tenido harta
como han entregado harta información sobre esto, y además también han tenido hartas explicaciones que sirven desde el momento de la terapia o de un tratamiento breve incluso, para evitar las autolesiones, eliminar las autolesiones como una conducta de satisfacción emocional, por así decirlo. El constructivismo es una línea de trabajo posterior al sistémico, en este caso a las teorías sistémicas. Ustedes, como trabajan en el sistema de salud, conocen muy bien el modelo de salud familiar. Bueno, el modelo de salud familiar viene dado desde las epistemologías sistémicas, y de ahí en adelante se van desarrollando una gama de nuevas teorías, y entre ellas está el construccionismo social y el constructivismo, ¿ya? Las teorías constructivistas dan 50% de importancia, al igual que la epistemología sistémica, que es como la base de todo esto, al contexto. Entonces, la explicación de esta teoría, que es como la que está más presente en las autolesiones, más la explicaría la conducta, y podría también servir para hacer una intervención posterior, es que las autolesiones no solamente obedecen a un mal manejo o una dificultad en el manejo emocional, sino que también hay un 50% de esto de influencia en el contexto. Por eso yo les ponía el ejemplo recién de la imitación, del bullying, y de situaciones que pasan fuera de la persona, ¿ya? Entonces, la teoría plantea que en las autolesiones hay 3 habilidades importantes en el desarrollo que no se pudieron adquirir del todo, o que todavía no han madurado del todo. Entonces, tolerar emociones fuertes, mantener un sentido de autovaloración, ¿cierto? Autovaloración no es lo mismo que la autoestima. La autovaloración es cuánto yo me valoro a nivel social. La autoestima es cuánto yo me valoro a nivel individual. Hay que hacer una pequeña diferenciación. Mantener la sensación de conexión con otros, ¿ya? Que hay otros para mí, que puedo contar con redes de apoyo. Eso no se logra desarrollar y la persona siente un nivel de angustia y soledad muy profundo, y siente que nadie va a poder estar para él o para ella, que si le cuenta a alguien se van a reír, se van a burlar, van a rechazar. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo han hecho una vez y nadie se ha enterado, después lo empiezan a hacer cada vez más seguido, esta creencia de que estoy solo y nadie me ve y nadie se da cuenta se reafirma. Y es ahí también donde hay que tener mucho cuidado, y por eso yo les decía que si se detecta algo de esto, hay que derivar inmediatamente, o sea, esto hay que hacer una intervención. Bueno, las teorías comunicativas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, es un adolescente, un niño, aparecen emociones principalmente ligadas a la vergüenza, a la culpa, aparece una angustia muy profunda ligada a la vergüenza, etcétera, que es un poco lo que dice acá. Pensamientos detrás de las autolesiones, por ejemplo. Hoy tuve una discusión en el colegio, lloré y me mordí el brazo. ¿Cómo puedes ver mis heridas si no puedes ver mi dolor? También estas son frases así como más dramáticas, ¿verdad? Que aparecen por ahí en algunas películas, pero que también los jóvenes y adolescentes también lo mencionan. Yo lo hago y no quiero hacerlo, pero me puede más el sufrimiento, es lo que conversábamos recién. Así es más fácil soportar el dolor que tengo por dentro, haciéndolo externalizado por fuera, por así decirlo. Entonces aquí ya entramos al suicidio, ¿cierto? Las autolesiones versus el suicidio, yo creo que ya lo tenemos muy claro. Las autolesiones lo que buscan es un alivio de la tensión inmediata, un alivio emocional inmediato. La mayoría de las personas que se cortan no están intentando suicidarse, ya por lo que les comentaba delante de estos ejemplos que yo le hablaba del cloro u otras tanto, o sea, esto es una manifestación de emociones que están desreguladas. Pero no es suicidio. La mayoría, el 70% de los casos, la autolesión no obedece a la conducta suicida. Bueno, algunas personas que intentan suicidarse recurren a las autolesiones, pero ya tendrían que ser autolesiones bastante más graves y profundas a nivel físico, y también reiterada. Por ejemplo, me puedo cortar y saber que no va a haber nadie para rescatarme, y ahí puede ser una conducta suicida. Me quedo aquí y me desangro. Pasa, muy poco, pero se puede ver. Pero son pocos los casos, como les digo, en general.
en general no se ve eso. El promedio plantea que no, que la autolesión no es una conducta suicida como tal. ¿Hay excepciones? Claro que las hay, ¿ya? Bueno, aquí dice, el sufrimiento que subyace a su deseo de lastimarse y no al hecho de cortarse, ¿verdad? La idea es hacerse daño, la idea es hacerse daño, y eso no necesariamente va a ser hacerse daño para eliminarse, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar una autolesión de un intento suicida? Bueno, tres aspectos súper básicos, que es la intención, la repetición y la letalidad del comportamiento, ¿ya? Bueno, la intención, creo que ya lo hemos conversado. La repetición, las autolesiones no son suicidas porque suelen ser un comportamiento repetitivo. El intento suicida es algo muy puntual, es muy ocasional, ¿ya? No es algo, no hay pocos estudios que reafirmen que una persona se intenta suicidar todos los días, o sea, o día por medio, en general eso no pasa. Y la letalidad, que esto ya lo habíamos conversado, el cómo se produce la autolesión en este caso, cómo se hace desde lo concreto. Bueno, yo les decía recién, edad promedio de algunas de las estadísticas que nos plantean las autolesiones, o sea, estadísticas que nos hablan de cuándo comienzan las autolesiones. Edad promedio de 14 años en adelante, tiene una prevalencia muy importante, más entre mujeres que hombres, pero también existen casos de hombres. Entre un 14 y un 22% los adolescentes y adultos jóvenes se han autolastimado alguna vez, eso es una cifra bastante alta. Esto es una cifra del MinSal. El 37% de los adolescentes que presentaban historias de autolesiones también reportan al menos un intento suicida. Esto es para considerarlo, esto es un dato muy alto. Se autolesionaban sin intención suicida en la autolesión, pero sí habían tenido una conducta o más conductas, pero no de autolesión, sino que conductas con la intención suicida. Entonces, por eso yo les decía que hay que hacer la distinción, tiene que ver con la periodicidad, tiene que ver con lo que vimos recién, el tipo, la letalidad, ¿verdad? La frecuencia, etc. Pero en general, claro, yo, por ejemplo, me corto para calmarme de manera muy inmediata y estoy pensando en cómo suicidarme, por ejemplo. Y lo más probable es que no sea con cortes, porque sé que el corte no es tan letal, entonces puedo estar pensando en otra cosa. Estos son pensamientos suicidas, los vamos a ir revisando. Bueno, ya lo conversamos, ¿verdad? De regulación emocional, lo que influye a nivel psicológico. La impulsividad, yo les decía que la impulsividad aparece en varios trastornos de adolescencia, bueno, niñez también y juventud. Y los síntomas disociativos, recuerdan que los hablamos en los trastornos de estrés postraumático, ¿ya? Estos síntomas de despersonalización y desrealización que ya los conversamos en la clase anterior. Bueno, algunas señales de alerta de las autolesiones: usar ropa grande o abrigada, aunque esté caluroso, esto para ocultar las autolesiones. Heridas, lesiones o cicatrices que no tienen explicación aparente, que no hay un gatito o algún animalito metido de por medio. Se pueden llegar a encerrar por largos periodos de tiempo en el baño, por ejemplo, o en lugares donde puedan estar tranquilos y aislados. Habitualmente pueden andar en su mochila o en alguna parte de sus pertenencias con alguna navaja o algún cuchillo pequeñito, etc. Lo de las uñas, comerse las uñas hasta el punto de herirse los dedos, que todos los dedos sangren, también es un tipo de autolesión y es una señal de alerta. Generalmente son adolescentes o jóvenes que se aíslan bastante, suelen no participar en grupos como sociales, prefieren estar más bien solos que acompañados. Y en general son personas que no comunican mucho, que no hablan mucho, que no cuentan mucho qué les está pasando, son más bien reservados, son más bien introvertidos, principalmente esos. Estas son algunas señales de alerta. No porque tenga una, vamos a pensar que es una persona que puede llegar a cometer autolesión. La idea es que hayan varias de estas, que se presenten varias de estas como señales para poder nosotros pensar y decir, ya, en realidad sí, a lo mejor aquí está pasando algo raro, ¿ya?
Y entonces, ahora, visto esto y haciendo la distinción, vamos con suicidio, ¿ya? El suicidio está muy relacionado a los trastornos del ánimo, ¿verdad? Que sabemos que son dos: depresión y ansiedad. Y, o trastornos de desregulación emocional también, ¿ya? Y desregulación emocional, recuerden que vimos mucho en los trastornos de personalidad, sobre todo los del grupo B, ¿cierto? Limítrofe, histriónico y narcisista. Ahí nos podemos encontrar con la depresión o mayores características que nos podrían indicar que podría haber una conducta suicida en algún momento. Bueno, sabemos que la depresión se produce por un desorden emocional, ¿cierto? Y puede estar acompañado por intentos de suicidio. Y también estar acompañado por el abuso de alcohol y drogas, que finalmente puede llevar a la muerte a la persona. Acá hay algunas reflexiones. Por ejemplo, resulta difícil distinguir la depresión en el adolescente, ya que los adolescentes suelen tener cambios bruscos emocionales, es normal, y dentro de esos cambios bruscos pasamos por ejemplo, la hipomanía, que no es manía, la hipo, que es menos que la manía, a estados largos y prolongados de introspección, de estar encerrados en su dormitorio, de no querer conversar, de no querer contar lo que les pasa, etcétera. Entonces, en esos casos va a resultar muy difícil distinguir la depresión en los adolescentes, por ejemplo. Y esto también se hace difícil para poder pronosticar o pensar si es que podría o no tener algún intento suicida. Las personas que en general han tenido ideación suicida o intento suicida están más bien deprimidos, ¿cierto? Están más bien con baja motivación, ya ha habido una pérdida del control emocional, una pérdida importante de mi propia vida también. Suele ser que se han perdido cosas, no desde lo material, sino que desde lo afectivo. Bueno, desde lo material también puede ser, pero desde lo afectivo principalmente. Y ya han perdido como toda motivación, como dice acá, todo enfoque, toda perspectiva del mí mismo, de lo que quiero, de ya el fin de semana voy a hacer tal cosa. Es como que ya nada de eso, es como el día a día, etc. Entonces, dentro de las enfermedades psiquiátricas, ¿verdad?, de salud mental, en este caso el trastorno depresivo, es el que tiene más riesgo de conducta suicida, la persona que pueda presentar este diagnóstico, ¿ya? Los tres síntomas de depresión más relacionados a la posible ideación o conducta suicida es la acentuación del insomnio, apatía y abandono del cuidado personal, y de todas mis áreas socioemocionales, condiciones laborales, familiares, etc. Y aumento del deterioro cognitivo, o sea, a nivel de percepción estoy mal, estoy teniendo percepciones equivocadas, estoy teniendo pensamientos rumiantes, estoy teniendo pensamientos de ruina, mis creencias reafirman los pensamientos con lo que me dicen los demás, y los demás dicen, oye, estoy deprimido, sí, pues, sí. Entonces uno va reafirmando también, que son como las creencias que se van reafirmando en la persona, etc. ¿Ya? Eso. Además de estos síntomas y de la depresión como un posible indicador o donde podemos prestar más atención en la conducta suicida, es la depresión y los trastornos del ánimo en general, pero el trastorno depresivo es el que tiene mayor incidencia. Después, tenemos algunos antecedentes muy breves. El suicidio es la tercera causa principal de muerte en personas entre 15 a 24 años de edad. Por eso yo les decía que mayoritariamente esa es la prevalencia. Los hombres tienen 3 veces más probabilidades de morir por suicida, por conducta suicida, que las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres generalmente cuando toman esta determinación es muy rotunda, es muy categórica. Yo ya no quiero estar más, yo no puedo más, y yo hago la conducta. Y generalmente la conducta funciona y terminan por fallecer. En el caso de las mujeres, veíamos recién la alta prevalencia de las autolesiones, más que del intento suicida como tal.
Sin embargo, las mujeres tienen mayor probabilidad de intentar suicidio. Claro, lo intentan, pero en general no es letal. Se sabe que no es letal. En general las mujeres evalúan mejor, en este caso, el intento, y a lo mejor sí, es un intento suicida concreto, muy concreto, pero en la mayoría de los casos lo pienso más, pero no lo hago. En el caso de los hombres, lo pienso, tengo la ideación y lo hago. Ahí quiero que se entienda la diferencia. Nosotras como mujeres lo podemos pensar más, pero de ahí a intentarlo es menor que los hombres. Los hombres quizás no lo piensan tanto, simplemente ya sobrepasé y hago la conducta, en este caso. Ya. Vamos a seguir con esto entonces de el suicidio, y específicamente aquí vamos a hablar de la epidemiología del suicidio, ¿ya? En la adolescencia y en la juventud, que nos dimos cuenta que son las edades con mayor prevalencia, ¿verdad? Un estudio que publica la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile recopila bastantes antecedentes de los últimos 20 años. Y uno de estos resultados como antecedente fue que la tasa de suicidios en adolescentes y jóvenes se han duplicado en relación a 20 años atrás. La tasa más alta de suicidio, ¿cierto?, va a ser, como ya lo habíamos conversado, en hombres entre los 20 y los 24 años, que es como la edad de mayor prevalencia. También conversamos que existen muchos métodos que ustedes yo sé que conocen. Dentro de ellos el más común es el ahorcamiento y el uso de armas de fuego, ¿verdad? También ya lo habíamos conversado, esto de que las mujeres tienen una tasa de suicidio 3 veces menor que la de los hombres, y los métodos empleados principalmente por mujeres, según este estudio, son el ahorcamiento y el uso de fármacos, ¿ya? Después acá tenemos una tablita que yo adjunté, que está también en estas investigaciones que hace la Universidad Católica, que sale por edad y por sexo, ¿cierto? Y la prevalencia en porcentaje del suicidio. Entonces, si nos damos cuenta, entre los 15 y los 29 años, en los hombres hay un 15,6% de probabilidad, en las mujeres un 12,2%. Si bien no es tan distinta la cifra, pero en las mujeres es menor. Y si nos vamos dando cuenta, vamos observando que el suicidio, bueno, teníamos los homicidios y tenemos al suicidio, ¿verdad? En el suicidio hay otras edades que son como rangos etarios en donde también aparece una mayor prevalencia, ¿cierto? Que este rango entre los 45 y los 59 años de edad. Y también entre los 60 o más. Y siempre va a ser más prevalente en hombres, ¿ya? Bueno, causas más comunes asociadas al suicidio, ya lo habíamos conversado, los trastornos del ánimo, entre ellos el trastorno de depresión, en toda su, bueno, en realidad en las gamas más graves, en este caso la depresión mayor, o una depresión asociada a otro tipo de comorbilidad en salud mental, etc. ¿Ya? Las causas más asociadas básicamente a problemas académicos en los menores de 15 años y problemas amorosos en los mayores de 15 años. Otros aspectos importantes que también está publicando la Universidad Católica, es que también existen situaciones de burla, en este caso bullying, por ejemplo, maltrato o abuso que ocurren en los colegios, en la adolescencia, y que no son identificadas en ese proceso de adolescentes, sino más bien empiezan a repercutir con las relaciones sociales más bien adultas, que pueden llegar incluso a el suicidio. La persona cometa suicidio. Los tipos de suicidio, ¿verdad? Que categoriza también toda la literatura y los autores. Tenemos el tipo de suicidio egoísta, que es más bien esta persona que comete el acto suicida, en su mayoría
o sea, mayoritariamente solo, las personas en general no se suelen dar cuenta de lo que le está pasando. En sí son personas muy independientes, muy solitarias, que en general no disfrutan de estar con otros, etcétera, ¿ya? Entonces cometen suicidio, un suicidio que en general nadie sabe, que es un suicidio que tiene muy poco conocimiento a nivel de los familiares, a nivel social en general. Tenemos al suicidio altruista, que se clasifica de esta manera, y la persona está integrada en grupos en que cree que el sacrificio que debe hacer, si se suicida, va a ser, la familia se va a aliviar, los amigos se van a aliviar, es como yo soy la molestia de la casa, yo soy el que genera los problemas, entonces hacen este tipo de suicidios más que nada como para liberar al resto, por eso se llama altruista. Tenemos el suicidio anómico, ¿ya? Que el suicidio anómico es un suicidio, un tipo de conducta suicida, que la persona es incapaz de hacer frente de forma racional a los problemas tanto cotidianos como amorosos, como afectivos en general, y decide el suicidio, perdón, como la solución del problema, ¿ya? Ve que esta es su única escapatoria y no hay más. Y el suicidio fatalista, esta conducta suicida se genera principalmente en la persona por una excesiva regulación social que restringe por completo las libertades de esta persona, y la persona piensa que no existe un futuro, no hay futuro. Entonces yo sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, me coartan mi libertad, no me permiten hacer lo que yo quiero, por ejemplo, jóvenes obligados a estudiar una carrera que no quieren, y se empiezan a sentir cada vez más malestar, pesar, aparece el trastorno suicida, o sea, el trastorno depresivo, y pudiese aparecer el suicidio, por ejemplo. Son ejemplos medio, como les digo yo, siempre medio burdos, cada uno ahí también puede pensar en sus propios ejemplos, pero siempre pensando en cómo se puede configurar. Ya yo pienso en esto porque yo he visto muchos adultos jóvenes que llega a la consulta con el tema de que se quieren suicidar, quieren desaparecer porque están haciendo cosas que los obligan y no es lo que ellos quieren, definitivamente. Por eso les pongo como por ahí ese ejemplo. Bueno, estos son los 4 tipos de suicidio más, que se clasifican y que explican de una u otra manera por qué la persona comete acto suicida en este caso. Algunas señales que podemos desde ya ir observando en las personas que están ideando la ideación suicida, que no es lo mismo que la intención. La ideación es solamente pensarlo y planificarlo, y la intención ya es hacerlo, cometer el acto en sí mismo, ¿ya? Señales entonces: cambio en el comportamiento, una persona que era más bien alegre se empieza a poner muy triste y rápidamente ustedes empiezan a darse cuenta que está cada vez más ensimismado y con todas las características que ya hemos conversado. Personas que pierden el interés en las actividades habituales, por ejemplo, una persona que todos los domingos va a jugar a la pelota, ahora ya no quiere, no le interesa, está desmotivado, prefiere quedarse en la casa viendo algo, acostado en la cama, etc. Son ejemplos. Manifestaciones de emociones previamente contenidas, o sea, esta persona que pudo haber sufrido bullying toda su adolescencia, que tiene a lo mejor muchas dificultades con su autovaloración, su autoestima, con las relaciones con otros, y en la edad adulta le repercute y no lo puede sobrellevar, por ejemplo. Comportamientos autodestructivos, conducción temeraria, como por ejemplo empezar a conducir ya a una velocidad que claramente es un riesgo y que claramente la posibilidad de morir es alta, entonces es una señal también. Por supuesto que el consumo de drogas, el consumo de alcohol, todos los excesos, ¿verdad? La promiscuidad también, por ejemplo, a nivel del contacto con otro, que sabemos que la promiscuidad puede generar una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad que es de riesgo, enfermedades que son de riesgo y que nos podrían también llevar a la muerte. O algo grave, no sé si necesariamente la muerte, pero algo grave que nos está poniendo en riesgo claramente. Preocupación constante por el tema de la muerte, me quiero matar, ya me tienen cansado, y que lo repita mucho, que sea repetitivo, que sea frente a cualquier dificultad emocional, que no sea una frase que uno dice de repente, ya, este cabrón me tiene tan hasta acá, o esta niña me tiene tan hasta acá, que ya, sabes que cualquiera de estos días me mato.
eso no, ya tienen que ser frases que son repetitivas, que no aparecen en cualquier contexto, que no aparecen en cualquier momento, que son más bien dichas de manera seria, no de una forma más bien como para sacarse la rabia, etcétera. Yo les decía esta frase también súper común: ya no seré más un problema, si me pasa algo, sepan que estas personas que están todo el rato advirtiendo, oye, ¿sabes qué? Dejé debajo de el velador, del escritorio, de no sé qué, dejé unos papeles, ahí hay un sobre, ese sobre tiene plata, por ejemplo. Y lo hacen con hartas personas o con una persona, pero lo hacen bien seguido. Empezar a regalar objetos favoritos, así como una visita de amigos, o más que amigos, no sé, una persona, dos personas, o a los familiares, ¿sabes qué? Si algún día me muero, te voy a dejar esto, te quieres quedar con esto otro, y esto pareciera que no pasa, pero sí pasa. Estas son señales que se ven. Yo me ha tocado verlas, yo creo que a ustedes también. Entonces, bien, más en concreto, de acuerdo a las estadísticas, 8 de cada 10 adolescentes, por ejemplo, aproximadamente, han hablado acerca de los intentos de matarse, del intento suicida. La mayoría de las personas adultas que se suicidan están confundidas, ¿ya? No saben si morir o vivir, o sea, ese es como el extremo. En el caso de los adolescentes, más bien por una etapa de desarrollo de autoconocimiento, baja autovaloración, tiene que ver con otros factores quizá. En el adulto es como, ¿me quiero morir o quiero vivir? Porque aparece mucho esta desmotivación, esta incapacidad de seguir haciendo cosas, de seguir pensando a futuro. Entonces, en realidad no tengo nada por qué vivir, entonces mejor me muero. Pero son pensamientos confusionales. El suicidio es usualmente una llamada de auxilio, no de atención, es de auxilio. Por no ser escuchada, en algunos casos hemos terminado en tragedia. En este momento la persona va a ser más vulnerable, las personas aparentemente más calmadas, es porque ya han decidido suicidarse, y si ya tomaron la decisión es cosa de horas. Uno dice, no, si ahora está mejor, yo la semana pasada lo vi, puro lloraba y ahora está más tranquilo. Puede ser que la persona esté más tranquila porque ya decidió tener conducta suicida, en este caso. Algunos mitos relacionados al suicidio. Las personas que hablan acerca de suicidio no se matan. Mito. Es como, vive hablando que se va a matar y nunca ni siquiera lo ha intentado. Hay que tener cuidado. Ese tipo de frase, devolverle ese tipo de frase a una persona puede ser muy dañino. Entonces, lo mejor es prestar atención, decirle, uy, el otro día te escuché decir lo mismo, hoy día de nuevo te escuché, necesitas ayuda, quieres que te pase, quieres que haga algo por ti. También es muy importante en el tema de la prevención, esto lo hemos conversado en toda la clase, es muy importante en el tema de la prevención nunca cuestionar a la persona que ha cometido autolesión o, por ejemplo, conducta suicida, como tal, un intento suicida, o que está generando ideaciones suicidas. Cuestionar nunca es una alternativa inicial. Siempre lo primero es contener. Siempre lo primero es decirle, aquí hay alguien, aquí estoy yo, tú no estás solo. Y como yo les decía recién, te escuché el otro día decir que te quieres matar, lo dijiste recién, te puedo ayudar, prestarse, te puedo ayudar, aquí estoy cualquier cosa, no decirle, ¿y por qué andáis diciendo eso? ¿Y por te pasa algo? ¿Tienes problema? ¿Me quiere contar su problema? ¿Le pasa algo? La verdad es que eso no se recomienda, eso no es preventivo. Lo preventivo es el acompañamiento y que la persona sepa que alguien está ahí para él. Otro mito, las personas que se suicidan realmente no quieren morir. Mito. Las personas que se suicidan sí se quieren morir. Sí llegaron a un nivel de no ver más allá, de no poder ver luz en este camino de su vida, por así decirlo. Cuando las depresiones van mejorando, los suicidas están potencialmente, la conducta suicida está potencialmente fuera de peligro. Mito. No. Si la depresión mejora, hay que seguir apoyando a la persona, si uno es un familiar, si es un paciente, etcétera, hay que seguir apoyando, pero nunca debemos descartar que el intento o la conducta suicida pueden reaparecer. Porque como hay un cuadro suicida, aunque a lo mejor esté en revisión de algunos síntomas, igual, a pesar de eso, a pesar de la revisión sintomatológica, a pesar de eso tenemos un trastorno a la base, y es un trastorno depresivo, y dijimos que es al que tenemos que tener mayor precaución en la prevención del suicidio. Cuando tenemos una persona, un paciente que tiene mucho
signo y síntoma depresivo, a esa persona tenemos que enviarla inmediatamente a ProSam también, porque no es algo que pueda esperar, ¿ya? Porque no sabemos qué pueda pasar. Así que mito con eso, ¿no? Que ya está mejor, y lo más probable es que no, ya no se va a suicidar. No, eso es un mito, eso está súper estudiado, no es tan así. Han habido casos en los que este patrón no ha sido continuo. Cuando alguien habla de depresión, se debe cambiar el tema para que la persona piense en otra cosa. No, tremendo mito, es como distraigámoslo. El adolescente, por ejemplo, encerrado en su pieza y pensando quizá en el suicidio o algún tipo de ideaciones como, mamá, ¿sabes qué? He tenido tanta pena, tengo rabia, o más que decirlo, recuerden que hay poca expresión emocional en general, pero es como, no, tengo tristeza. Ah, ya, entonces vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine en familia, agarramos toda la familia y nos vamos al cine. Y el adolescente es obligado a ir al cine, por ejemplo. Y es como, no, pues yo quiero que me contengan, yo quería hablar, y si no quiero hablar, quiero que estén conmigo, pero hay que hablar del tema, hay que enfrentar el tema. Lo que pasa es que yo creo también que nosotros, bueno, nosotros quizás no tanto como profesionales de la salud, quizás estamos más expuestos a este tipo de situaciones, pero las personas en general, hablar de la muerte, ustedes saben que es tabú. Hablar de la muerte es como hablar del sexo, o sea, no hay un espacio, es como que no existiera, como que no. Y sobre todo hablar de la muerte voluntaria y que una persona llega a ser capaz de quitarse su propia vida es mucho más tabú y prejuicioso. Entonces uno evita el tema. Y como uno evita el tema, después tenemos que estar lamentando consecuencias. Entonces no, mito. Cuando alguien habla de depresión o habla de intento suicida o habla de muerte, hay que conversar sobre la situación, hay que recoger el tema. Quizás hay momentos y momentos, por ejemplo, si estamos almorzando y la persona lo manifiesta, quizás no va a ser ese el momento, pero 10 minutos después yo voy y le digo, mira, tú dijiste esto, yo estoy para ti, ¿quieres hablar? ¿No quieres hablar? Y lo que yo les decía recién, ¿ya? Dentro de la prevención tenemos que estar muy atentos también a los factores de riesgo, ¿cierto? Todos los niños, adultos, o sea, adolescentes y adultos que tienen comportamientos impulsivos, hay que prestar atención. Los comportamientos impulsivos son estos comportamientos que no pasan por una, principalmente como por como un filtro en el pensamiento y simplemente actúan. Por ejemplo, se han hecho varios estudios, ustedes saben también esto, que en el lóbulo frontal uno procesa muchas veces los impulsos y la información también que uno entrega, y también desde la empatía, las habilidades blandas, etc. Algo pasa que el lóbulo frontal no logra filtrar estas descargas de impulsividad, por así decirlo, y la persona simplemente actúa sin pensar. Y ya vimos dentro de los cuadros clínicos los que son más prevalentes a la impulsividad. Eso ya lo revisamos en la clase anterior y lo comentamos delante. Entonces ya eso es un factor de riesgo, ¿ya? Mayor exposición a situaciones de riesgo suicida o eventos vitales pseudógenos, como las reacciones humanas tumultuosas, los amores contrariados. Esto es de un autor, no lo escribí yo. Esto es un autor que describe esto, en este caso Riccardo Caponi, que tiene por ahí algunos tratados de suicidio. Dice los amores contrariados o problemas con autoridades policiales, dice, ya, o sea, personas que tienen relaciones más bien deficientes, en otras palabras, más bien deficientes a nivel social, emocional, personas que tienen relaciones, por ejemplo, tormentosas, tóxicas de pareja, problemas también legales, problemas económicos, problemas penales, personas que están constantemente infringiendo la ley, por ejemplo, y que saben que lo están haciendo. Bueno, eventos vitales suidógenos es personas que están altamente expuestas a situaciones de riesgo, a situaciones ya sea suicidas o relacionadas a la muerte, por ejemplo, ¿ya? A eso se refiere con suidógenos, o sea, suicidógenos. Y como yo les decía, personas que tienen un estilo de vida más bien no saludable en todas las dimensiones del ser humano, y que están expuestas también a situaciones de alta vulnerabilidad, de alta crueldad también, etc. Todos esos van a ser factores de riesgo. Y acá están más bien delimitados, ¿cierto? Como uno a uno de lo que estábamos conversando, historia familiar de problemas emocionales,
historias de depresión u otros problemas mentales, suicidio en algún familiar, más que nada como una figura, no porque sea hereditario, sino que el suicidio como decir, ah, pero es que mi tío Pedro lo hizo, entonces, bueno, no es tan raro, en mi familia pasó, entonces, ¿por qué yo no? Por ejemplo, esto que hablábamos de la imitación, aunque igual eso es un riesgo, insisto en eso, aunque sea por imitación, uno no imita cualquier cosa, y imitar una conducta suicida o una conducta autolesiva no es imitar, como yo les decía recién, cómo se vestía el tío Pedro, o la música que le gustaba al tío Pedro, es bastante distinto. Otro factor de riesgo importante, uso de drogas y alcohol, pérdida de un ser querido, ¿verdad? Los duelos dolorosos y que se transforman en duelos patológicos, en donde ya la persona también no puede, no es capaz, no puede sobrellevar esa pérdida. Problemas familiares del ciclo vital, como por ejemplo separación, o no esperados en el ciclo vital más bien dicho, separación, divorcios, violencia intrafamiliar. Víctimas de abuso, ya sea psicológico, físico o sexual, la baja autoestima, la autovaloración, la autopercepción baja, ¿cierto? Enfermedades crónicas, en donde el dolor es tanto que yo ya me quiero morir, yo me quiero morir, yo me quiero morir, y como sabemos en Chile no existe la eutanasia, muchos pacientes con enfermedades crónicas graves y dolorosas, por ejemplo, algunos cánceres, por ejemplo, enfermedades también de larga data relacionados a tumores, como los cánceres, pero por ejemplo también se ve en enfermedades que tienen términos muy dolorosos, o eso, principalmente eso, ya enfermedades crónicas dolorosas que ya llegan a ser insoportables. Cambios significativos en las fuentes de apoyo emocional y social, es como mis redes de apoyo empiezan a cambiar, se alejan, no están tan presentes, me cambio de casa, por ejemplo, y ya no tengo a estas personas significativas siempre al lado mío, ahora estoy más bien solo, etcétera, ¿ya? Fracaso o rechazos no anticipados, por ejemplo, un fracaso, por ejemplo, académico, que no era algo que uno pudiese decir, esto va a pasar, no, esto no debería haber pasado y pasó, y mi frustración fue tan grande y no lo logro y me estoy sintiendo mal y me empieza a dar depresión, es un factor de riesgo, ¿ya? También hay hartos estudios que hablan de esto del vacío espiritual, personas que a lo mejor sienten que la parte espiritual, no digo religiosa, sino más bien espiritual, está incompleta, que sienten como que no tienen un rumbo, no tienen un destino en este mundo, ¿ya? Que es como, no sé qué hago, no sé qué hacer, no me defino por nada, siente vacío, es como cuando me pasa un problema no sé a qué acudir, o a quién acudir, o cómo acudir a mí mismo, no sé cómo enfrentarlo, esta sensación de vacío. Y trastornos del comer, o las disorexias que ya la habíamos conversado también, ¿cierto? Que está como la dismorfia corporal, o todas las enfermedades crónicas a nivel biológico completo, psicofisiológico entero de la persona, los trastornos alimentarios también es un factor de riesgo, ya por esta dismorfia, porque nunca logran el peso ideal, porque no se ven con el peso ideal, aunque sabemos que puede estar el riesgo de la muerte, pero ellos como no lo logran ver, también se frustran y también prefieren cometer, o sea, estos son factores de riesgo, no son personas que vayan a cometer suicidio, pero son factores de riesgo que se pueden empezar a juntar uno de estos o más al mismo tiempo y pueden terminar generando una conducta suicida, en este caso. Y lo que nos convocaba, ¿cierto? Todo lo que conversamos era para justamente aquí hablar de la prevención, ¿verdad? Súper importante lo que yo les decía adelante, ya sea en conductas autolesivas o en alguien que haya intentado cometer suicidio o alguna otra tipo, por ejemplo, de enfermedad mental descompensada, siempre va a ser muy importante y la mejor prevención va a ser el hecho de estar ahí para la persona, ¿ya? Y también, por supuesto, tener antecedentes de salud mental, que es lo que ustedes están aprendiendo en este curso. Y claro, escucha más bien activa, no reflexiva. La escucha activa es la que yo solamente escucho y asiento con la cabeza y le muestro que estoy ahí para él o para ella. La reflexiva es cuestionar. Te escucho, pero además cuestiono. ¿Y por qué lo hiciste?
te sientes muy mal, tienes mucha tristeza, eso no se hace, ¿ya? Ni en el momento de la intervención, ni tampoco antes. Cuando uno en contexto de Vox, por ejemplo, ve algún factor de riesgo, la mejor manera de prevenir es directamente decirle a la persona, ¿sabe qué? Yo veo estos factores de riesgo, yo la noto que está muy triste, noto que se está conteniendo como de llorar, me quiere conversar, si no quiere conversar no importa, yo voy a estar acá, ¿sabe qué? Yo creo que usted necesita apoyo profesional, vamos a derivar, etcétera. Pero nunca juzgar, nunca cuestionar, nunca profundizar, porque si ustedes no son profesionales de la salud mental, es mejor no profundizar porque pueden abrir un montón de temas que la persona tiene aquí dando vuelta de forma así muy, muy rápida, van a abrir van a abrir situaciones que después no se van a poder controlar, y esto se puede descontrolar en contexto de box, atención rápida, de urgencia, etcétera, y no se va a poder controlar. Intentar buscar el contacto visual, ¿cierto? Si esto más tiene que ver con un apoyo más bien desde el primer auxilio psicológico, ¿cierto? Entonces apoyar el contacto visual, evitar hablar mucho, más bien solo, como yo les decía, solo estar y escuchar. Si no quiere hablar, no importa, nos quedamos ahí igual, no lo vamos a obligar, ¿cierto? Otra forma de prevenir en el momento también es modelando la tranquilidad, ¿cierto? Estar calmado, atento, pero calmado, yo ya les decía, evitar juicio. Si usted siente que no puede hacerlo, por ejemplo, en el momento, por ejemplo, servicio de urgencia, estoy pensando y llega una persona que cometió intento suicida, y si usted siente que no puede, tiene que ir otro colega. La idea de esto siempre, de este tipo de situaciones, es uno hacerlo porque siente que puede, porque cree que va a ser capaz. Si uno cree que no es capaz, tiene que ser súper honesto con uno mismo y decir, no, sabes que yo no prefiero no hacerlo, porque puede remover situaciones personales, porque también puede ser que ustedes les estén pasando cosas puntuales, y esto claramente les va a afectar el doble, porque claramente esto no es algo que uno espera, ¿cierto? Que pase a diario o que pase muy seguido. Bueno, la mejor prevención, más que la del momento, que yo les hablaba de unas que son del momento, es la psicoeducación, ¿ya? Hacer consejerías en salud mental a las personas, a la comunidad, a nuestros usuarios, y también a ustedes, como este curso, por ejemplo, ¿ya? Pero también a la gente decirle, mire, si usted siente esto, podría ir, mira, aquí está nuestro afiche de salud mental, si usted está pasando por alguna de estas situaciones, lo vamos a estar esperando, acérquese al consultor, bueno, perdón, al CESFAM, se me salió ahí el carnet, acérquese al CESFAM, aquí nosotros lo vamos a atender, lo vamos a apoyar, vamos a estar con usted, etcétera. En las consejerías, por ejemplo, cuando uno hace las BDI, BDI por la toma de medicamentos de enfermedades crónicas, ¿cierto? Del país CP. Entonces uno hace la BDI, por ejemplo, y ahí entregar el afiche de salud mental, preguntarle un poquito por otras. Yo sé que ustedes lo hacen, pero es bueno reforzar a la familia y siempre andar con el tríptico o el díptico, este afiche, y si uno nota cosas extrañas, de incluso poder dejarle una hora o dejarlo invitado a que saque una hora, por ejemplo, si no, quizás no a médico general, pero sí a la dupla psicosocial, ¿verdad? O a trabajadora social de su sector, etcétera, o trabajador social, etcétera. Conectando, ahí dice exhortar, que es como conectar a la persona con sus redes de apoyo, que es un poco lo que yo les decía que deberíamos hacer en consejería y en la psicoeducación, ¿es verdad? Decirle a esta persona, nosotros estamos disponibles, existen profesionales que lo pueden ayudar, usted tiene familiares, ¿dónde están sus familiares? ¿Qué hacen? ¿Y usted cree que podríamos hablar con uno de ellos para ver también si nos pueden dar su opinión y poder ayudarlos también? A lo mejor decirles que la vengan a acompañar o lo vengan a acompañar más seguido. Todas esas frases, ¿ya? Todo eso es como conectar a esta persona con sus redes de apoyo. Bueno, por supuesto, la promoción de la vida saludable, ¿verdad? La vida saludable a todo nivel, intelectual, físico, emocional, espiritual, holístico, o sea, nosotros como seres humanos tenemos que enseñarle a los niños la manifestación emocional, que cuando el niño llora no es decirle cállate porque estás llorando, o si el niño tiene tristeza decirle ya no llores, si va a pasar, va a pasar, va a pasar. Esas cosas no, usted yo me imagino también ya han tenido cursos de estilo de crianza respetuosa, ¿verdad? De, bueno, salud familiar, que también ahí se habla mucho del estilo de crianza respetuosa,
De no ser así, también los dejo invitados a que puedan leer sobre eso, porque esa es una buena forma de criar adultos lo más sano posible y que es la mejor forma también, una de las mejores formas de prevenir el suicidio y también las autolesiones. Y por supuesto, ya lo hemos conversado, la mejor forma, de las mejores formas de prevenir va a ser tomar en serio los factores de riesgo y las señales que son las que conversamos mientras se procura la ayuda profesional, especialmente en casos de ideas o planeación suicida. Nosotros tenemos que estar siempre muy pendientes a las señales de peligro de este tipo de conducta. Y esas señales de peligro, bueno, las revisamos en el curso, que son las más importantes, y en esos casos automáticamente hacer esta derivación de urgencia, hacer un contrato terapéutico con la persona y decirle, mire, hagamos un trato, usted me comentó que tiene algunas ideas, yo siento que eso puede ser muy peligroso, hagamos un trato, no haga nada y yo pasado mañana lo vengo a ver con el psicólogo del sector o la trabajadora social y vamos a hacer algo, pero la vamos a apoyar, usted no está solo, etcétera, ¿ya? Porque estas señales hay que tomarlas en serio, no es para tomarlas a la ligera. Bueno, esa es con esto terminamos, la verdad, el tercer módulo del curso. Espero que haya sido lo más claro posible. La verdad es que es bastante, se hace un poco difícil grabar la clase sin tener una retroalimentación, ¿cierto? Como ir conversando con ustedes. No nos vamos a conocer tampoco, pero espero les haya servido. Si tienen alguna duda, la hacen llegar a través de la página, ¿cierto? Donde van a estar cursando este curso. Salió repetido eso. Lo pueden hacer ahí, tengo entendido que la consultora tiene también un espacio para dudas, consultas, así que yo voy a estar atenta durante estas 2 semanas, ¿cierto? Que ustedes, o sea, perdón, estas 15 horas que ustedes tienen para estudiar el curso. Y las evaluaciones, como yo les decía, también se las van a hacer llegar posterior al estudio de cada uno de los cursos. La verdad es que esa parte administrativa la maneja más, en este caso, el gerente general de la consultora, así que ahí les van a aparecer todas las instrucciones, etcétera, y que les vaya bien. La verdad es que los controles son bastante breves, las evaluaciones, y es más que nada para reforzar el contenido, ¿ya? Así que ha sido un gusto, no los conozco, sé que son de Arica, pero espero, estuve ya un tiempo atrás haciendo un curso en el hospital de Arica, no en tiempo atrás, hace como 5 años, harto tiempo atrás, y fue una muy linda experiencia, así que espero volver en algún minuto. Así que yo me despido, mi nombre es Ana María entonces, y estamos en contacto a través del chat de los canales de comunicación de la consultora. Que tengan buen día, buena tarde, depende de dónde estén estudiando, buena noche, que estén muy bien. Hasta luego.